Nos colocamos de pie y vamos a orar. Querido y amante Padre Celestial, de pie, niños, jóvenes, adultos mayores, esperamos en ti. Agradeciéndote porque sin duda has estado con nosotros en el desarrollo de los programas previos y seguirás con nosotros. Venimos tal como somos, pero seguros de que el que a ti va no le echa fuera, que tú nos recibes, nos abrazas y nos das tu misericordia y tu perdón. Bendice a nuestros amigos que han decidido unirse a nuestra celebración. Queremos, Señor, que tú les bendigas, les guardes y que la bendición que ellos reciben aquí en esta hora se extienda también a sus familias. Pedimos, Señor, que la obra que ha comenzado en ellos tú la termines para gloria de tu nombre y para salvación. Queremos agradecerte también, Señor, por tu iglesia presente y pedimos que también las bendiciones sean abundantes sobre cada uno de los que están aquí y sus familias. Colocamos, Señor, este servicio en tus manos. Queremos que tú lo sanciones con tu presencia, nos conceda la dirección y bendición del Espíritu Santo y también extiendas la bendición a nuestros hermanos que, aunque miembros de esta iglesia, no están aquí por salud, por su edad. Visítales y llénales de tu gozo y de tu alegría al saber que el sábado llega para ellos como una bendición. Pedimos tus bendiciones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Mis hermanos, es un privilegio para la Iglesia Central de Medellín tenerles esta mañana y por la gracia de Dios revivir aquellos momentos que han dejado una huella en el tiempo. Hemos querido dar hoy inicio a nuestro cumpleaños de los 90 años de la Iglesia Central de Medellín. Ustedes pueden ver en pantalla lo que es el volante que hemos impreso para promocionar nuestra programación. Tenemos suficientes aquí, tenemos nuestros hermanos Carlos y Alejandro en sus manos, nos van a distribuir cuantas quieran llevar, bueno, esperando que nos alcancen las que nos quedan, para que ustedes lleven a sus familiares o amigos que tuvieron que ver algo con la iglesia y que es la oportunidad para regresar a la casa de Dios. Aquí están las invitaciones. Levanten la mano quien quiera llevar, las que deseen llevar para invitar a sus familiares, amigos o conocidos que sepan ustedes que van a beneficiarse con esta programación. Mientras Alejandro y el hermano Carlos van pasando y van entregando a los que necesiten, mis hermanos, el propósito es que esta semana, día a día, a partir de hoy, tendremos a un siervo del Señor aquí enfrente nuestro, trazándonos la palabra del Señor. Pero antes de ese momento, queremos participar de una mini encuesta para que nos den sus aportes y experiencias de lo que fue su recorrido en la Iglesia Central de Medellín. Obviamente, hoy como arrancamos con el presidente de la asociación, queremos en esta encuesta conocer algunos datos de lo que la asociación espera y quiere o ha visto en nuestra iglesia central. ¿Está bien? Entonces, Pastor Ezequiel Rueda, muchas gracias por aceptar la invitación de estar esta mañana abriendo este espacio de cumpleaños para la gloria y honra de nuestro Señor. Pastor Ezequiel, como representante, cabeza visible de nuestro campo administrativo, Asociación Suroccidental, ¿cómo ve la asociación el desarrollo de la iglesia hasta ahora? Gracias, hermano Edwin. Pues tuve el privilegio, siendo estudiante aquí en Medellín, yo estuve 10 años estudiando todo mi bachillerato y toda mi teología. Y a raíz de un buen hermano que me dijo: hermano Rueda, ¿qué va a hacer usted aquí en Icolben, en la universidad? Le dije: no, pues asistir aquí. Dijo: no, aquí váyase a alguna parte. Y él me permitió irme a
me permitió no, sino que me insinuó algo que me llevó a ser primero miembro del Bosque y después miembro de la Central. Así que conozco lo que ocurrió casi 30 años atrás, no los 90. Y ver la iglesia hoy, sencillamente como la vemos, hoy como presidente veo una iglesia floreciente, alabado sea el Señor. Una iglesia que ha aceptado el desafío de la misión y lo está cumpliendo, y es una iglesia que, aunque ocurre con las centrales, que ellas tienen su momento, llegan a la cúspide y descienden luego, esta iglesia se ha mantenido allá arriba, alabado sea el Señor. Amén. Un gran privilegio que ustedes y yo estamos hoy disfrutando, ¿sí? Ser parte de esta familia que está preparándose y preparando a otros para seguir el avance de la obra. Pastor, ¿qué expectativas hacia el futuro tiene la asociación con la Iglesia Central de Medellín? ¿Qué expectativas? Bueno, con la Iglesia Central de Medellín, por encontrarse, si hablamos de su ubicación, pues ojalá podamos tener todo lo mejor para que este sitio sea el más agradable en el centro de Medellín, donde la gente quiere estar aquí, quiera venir, quiera recibir el mensaje de la palabra. De hecho, lo está ocurriendo, pero hay varias cositas que esperamos puedan darse. Pero en el campo misionero, que es nuestro desafío, pedirle a Dios que siempre les mantenga hacia adelante y hacia arriba, creciendo. De hecho, en las grandes tareas y desafíos de la Asociación Suroccidental, creemos que esta es la iglesia para los planes pilotos, es la iglesia punta de lanza, es el fundamento para muchos avances de la iglesia. Por decir algo nomás, la gran caravana de la esperanza, tenemos toda la seguridad de que la iglesia central será la abanderada en ese programa. Y en el programa de alcanzar más personas con el evangelio es otro punto que también tenemos en mente. Amén. 90 años es una historia realmente de lo que es el evangelismo en esta ciudad, y es un privilegio que ustedes y yo hoy podemos seguir proyectando hacia el futuro. Pastor Ezequiel Rueda, ¿qué puede la asociación aprender del liderazgo de la iglesia local? Bueno, yo siempre he dicho que aunque uno sea pastor de muchos años, tenga magíster, tenga lo que tenga, siempre sentados aprendemos mucho del más sencillo de los laicos. Así que al ver una iglesia como la Central, en ese despertar que ha tenido últimamente, yo me acuerdo el día en que la hermana Liliana no está aquí con nosotros, me pidió que estuviera en el lanzamiento del programa que ha hecho que la iglesia llegue a florecer como está. Esa manera de mirar la obra de la misión es algo que nosotros admiramos mucho y seguimos esperando que Dios les siga ayudando, y de eso hemos aprendido. Hemos hablado a los otros pastores de las otras iglesias, mire el programa que ellos hicieron, que los ha involucrado a todos y que tiene una iglesia casi que todos los sábados bautizando almas para el reino de los cielos. Amén. Dios nos siga bendiciendo en esa proyección. Pastor, para terminar, porque no quiero quitarle mucho de su tiempo para el alimento espiritual, ¿qué enseñanza le dejaría la asociación ahora a la Iglesia Central de Medellín en estos 90 años de presencia en esta gran ciudad? Bueno, yo diría que iría en dos direcciones. Uno, cuando nosotros vemos una iglesia que lleva 90 años, estamos diciendo que tenemos mucho tiempo aquí en la tierra, que ya deberíamos estar en el cielo. Amén. Amén. Cuando miramos una iglesia que tiene una y otra generación, por ejemplo, el caso de la familia de mi esposa, ella es la tercera o cuarta generación. Cuarta generación, quiere decir que han pasado 4 generaciones que están esperando que el Señor venga. Entonces sería pedirle al Señor que nos permita abreviar la tarea, avivar la obra, el Señor lo permita, para que pronto termine esta historia de dolor, sufrimiento, y podamos tener una iglesia para presentarla delante del Señor y para estar con Él por toda la eternidad. Así que el mensaje es, hermanos, no perdamos la confianza, no perdamos la seguridad. El Señor viene pronto y tenemos que hacer un trabajo como nunca antes para gloria de su nombre. Amén. Muchas gracias, pastor. Y una invitación
El lema de los valdenses era: o seremos misioneros o no seréis o no nada. seremos nada. Que esta sea la expectativa que descanse en este pueblo del Señor. Pastor, quedamos en su compañía y que Dios lo use esta mañana. Gracias. Tengo en mis manos, se le pedí a la secretaria de la iglesia que me consiguiera los libros más antiguos que tiene la iglesia, porque resulta curioso mirar lo que estos libros contienen. Hojas amarillentas, un libro producido por la Pacific Press cuando estaba su sede en el Canal de Panamá. Dice aquí: registro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Medellín, Colombia, organizada el 31 de diciembre de 1927. Libro número 4, este no es el primero de los libros. Y entonces comenzamos a mirar y sabemos aquí quién fue el primer miembro de esta iglesia bautizado. Su fecha de bautismo es 1925 y corresponde al nombre de Trinidad Rabé López. Luego sigue Salvador Valencia, Rita de Rabé, Rosalía P. de Rendón, Lisa G. de Restrepo, Luisa L. de Álvarez. No les voy a leer en los 90 años todos los miembros, no, esos fueron los primeros. Pero algunas cositas que yo encuentro por aquí interesantes. Por ejemplo, la hermana Ofelia, que ustedes ven siempre allá a la entrada como una de las diaconisas, ella fue bautizada el 23 de julio de 1955. Quiere decir que el próximo año la hermana Ofelia tiene 63 años de estar en esta iglesia adventista de Medellín, la iglesia central. Y esa hermana Ofelia, usted la mira y no parece, yo no sé, la bautizaría muy pequeña, ¿no? Porque la hermana se conserva muy bien. ¿La hermana Ofelia ya no está en este turno? Ah, no, ahí está, hermana Ofelia. Es que miren la radiante, miren a ver si ustedes pueden descubrir la edad que tiene, si toman en cuenta que aquí ya son 63 años. No le voy a preguntar a qué edad se bautizó hermana Ofelia, puede sentarse ahí. Déjenme seguir por aquí. También me encontré con la hermana Luz de Tapia, debió ser la hermana Lucedi de Tapia, ¿cierto? Que también está con nosotros ahora, es lo que me han informado. ¿Dónde está? Que levante ya la mano. Muy bien, allá. Me encontré también en el libro de hermana Lucedi con el traslado que le hicieron a la hermana Florelba de Acevedo. Ella se trasladaba de aquí hacia otro lado. Aquí está Xiomara. Xiomara yo distingo hace mucho tiempo, no digo los años porque van a pensar que yo tengo muchos, no, ni ella también. Una familia muy querida en la iglesia en Colombia, no solamente Medellín, también Cúcuta, doy fe de eso, Bucaramanga, Bogotá y no sé cuántos más. Cuando yo era un muchachito, me acuerdo bien, por la avenida Cuarta, 555 de la ciudad de Cúcuta, estaba la iglesia central y usted avanzaba cuadra y media y encontraba una casa grande con una entrada grande donde vivía la familia Tapias. Y hacia el otro lado de la ciudad estaba otra parte de la familia Tapias. Así que resultan todos estos hechos curiosos. Pero miremos otros, no se preocupen con el tema, va a ser muy al punto, pero quiero leerles algo aquí que aparece. ¿Han oído hablar algunos de los hermanos de quien sería el pastor Luis Enrique Arbeláez? ¿Cuántos supieron de él? Bueno, la hermana Ofelia, ¿alguien más? La hermana, el pastor, aquí está el pastor, bienvenido pastor. Está el pastor, suegro del pastor Jonathan Gallego, Alejandro. Pastor, nos alegra tenerle. Pues aquí, pastor Alejandro, está el momento en que en letra cursiva, que eso es característica de los libros de ese tiempo, aparece, dice, la consagración del hermano Luis Enrique Arbeláez como anciano de la iglesia. Y le correspondió, ¿saben a quién? A un pastor que conocía el Apocalipsis, se lo sabía de memoria, poeta, el pastor Ismael Rojas y Rojas. Para las nuevas generaciones, pues lo que digamos ahorita será lo que ellos reciben. Pero me pareció muy curioso encontrar por aquí más adelante cuánto fue el valor de las mensualidades para la escuelita de primaria. Primer grado, 5 pesos. Segundo grado, 6 pesos.
tercer grado 7 pesos y cuarto grado 8 pesos. ¿Algo se parece a hoy? Un hermano fue delegado para ir a México. Eso fue, este es un acta de 1956, hablamos de hace 61 años. Y entonces se acordó, votado, ayudar al joven Oscar Amaya para su viaje a México. La ayuda va a ser 50 pesos. Bueno, del Fondo de Sociedades Jóvenes, ¿no? 50 pesos del Fondo de Gastos de Iglesia, 25 del Fondo de Caridad. En total, la ayuda para ir a México fue de 125 pesos, que fueron dados al profesor Carrillo para que se lo entregara al hermano que iba a viajar. Mi hermano, le entrego este libro para que me lo entregue a mi esposa. Qué privilegio que esta iglesia contó con un hombre de Dios, un hombre que hizo historia en Colombia, desde la costa hasta el oriente, occidente y centro del país. Un hombre que, si ustedes tienen la oportunidad de un día tomar un librito que ya no lo han vuelto a imprimir, Pastor Alejandro, Soldados de la Cruz, qué inspiración de libro. Usted no puede leer ese libro y seguir siendo el mismo adventista. Va a entender lo que costó que el evangelio llegara a Colombia. Va a entender usted, y yo pues tuve el privilegio de conocer el sitio donde algunas de las experiencias de ese libro se presentan con este hombre de Dios. Tuve la oportunidad de trabajar en el distrito que tiene la iglesia que de pronto en Colombia sea la que está más perdida por allá en la montaña. Esa iglesia, cuando yo llegué a ese distrito, me dijeron: si usted quiere, pastor, ir allá, necesita atravesar el cañón del Chicamocha. No sé cuántos han ido al Chicamocha, al parque que hay allá. No han ido. El otro día estaban tratando de concursar con ese para que fuera el atractivo más grande del mundo. Vale la pena ir. El pastor Bor dice que entre el cañón del Colorado y el cañón del Chicamocha es más impresionante el Chicamocha. Bueno, pero lo que quiero decir es que para llegar a esa iglesia de ese pastor, de las primeras, usted tenía que irse a medianoche para que el día con su sol tremendo no lo agarrara. Así que se estaba subiendo la montaña hacia las 2 de la madrugada. No debían de tomarlo el día porque sería imposible llegar. Allá perdido en ese sector quedó una iglesia que él fundó. ¿Quién era el pastor? ¿Alguien ya de pronto me puede decir quién pudo ser? ¿Alguien tiene en la mente de pronto, porque leyó alguna vez, quién pudo haber sido ese pastor? Que para las primeras actas de la Iglesia Central de Medellín, él es el que está allí, su esposa es la que firma la primera de las actas, y ella es a la vez secretaria, es tesorera, él es anciano. Estoy hablando de un hombre que se llamó Mastrumer. Mano Paulino, ¿usted me escucha? Bueno, de pronto no. Yo conocí bautismos en personas bautizadas por Mastrumer. Yo estuve en el lugar donde hubo una balacera terrible. Estaba Uribe, que había sido de la guerra de los 1000 días y todo esto, recibiendo el evangelio. Cuando la turba enemiga de la verdad del evangelio descubrió que allí estaba el pastor Mastrumer, vinieron armados para comenzar a atacar la casa de esta familia. Y cuando ellos comienzan a atacar la casa, los que estaban dentro, el pastor Trumer y la familia, decidieron colocarse en oración para pedirle al Señor auxilio y tratar de saber por dónde podían escapar. Pero como dice la Sagrada Escritura, el enemigo vendrá por un camino y el Señor lo hará oír por 7. Porque comenzaron ellos a sentir que les estaban atacando, la turba, que los estaban atacando. Ellos estaban atacando, pero ahora era contra ellos, y se fueron. Este hombre que había sido de la guerra había colocado en el tejado de su casa municiones, y cuando esta gente comenzó a atacar, eso comenzó a dispararse. Ellos pudieron salir por la parte de atrás, escapar. Fue uno de los tantos milagros que Dios hizo con un hombre de Dios. Aquí la primera acta dice lo siguiente: organización de la iglesia. El 31 de diciembre de 1927 quedó definitivamente. ¿Saben que
cada acta es una crónica, no es puntual, votamos tal cosa, no. Describen, esa palabra quedó definitivamente organizada en la iglesia, está diciendo, llegó el momento, llegó la hora, ya no esperamos más, ya tenemos una iglesia. Él inicia con qué comenzó todo. Habla de la hermana Dolores de Piedrahíta, el hermano Abelardo Piedrahíta, Trina Rabé. El pastor Trumer dirigió la organización de los nuevos miembros de la iglesia y los nuevos miembros para ser aceptados como núcleo de la iglesia. Los nombres considerados fueron, menciona a Trumer, la familia Trumer, están ahí, Valencia, Rabé. Luego él procedió a la elección de los oficiales para el año 1928. Estos fueron ancianos de la iglesia, E.M. Trumer, secretario tesorero, Noema Trumer, diácono Abelardo Piedrahíta, diaconisa Dolores de Piedrahíta, superintendente de escuela sabática Noema Trumer y secretario Jorge Rendón, firma Noema Trumer, secretaria. Mi hermano, esta iglesia, hermanos, es de Dios y seguirá siendo de Dios. Miramos atrás y esto nos inspira. Ustedes dirán, bueno, el pastor, usted vino aquí a contarnos historia. ¿Por qué la cuento? Por una sencilla razón, hermanos, que es fundamental. Que lo diga la Biblia. ¿Cuál es el riesgo que nosotros corremos? Acompáñenme al libro de Jueces. Y del libro de Jueces tomemos el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 10. Este riesgo que presenta Jueces 2:10 siempre será un riesgo que la iglesia puede correr. Y dice el texto de Jueces 2:10, ¿lo tenemos? Y murió también toda aquella generación. Está diciendo la generación que tuvo el comienzo de la historia de Israel, que participó en esa historia. Ya dice el texto bíblico, toda esa generación fue llamada al descanso, murieron. Por lo que la generación que se levantó, bueno, otra versión dice, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni qué, hermanos, ni la obra que él había hecho por Israel. Nosotros, miembros de iglesia de 90 años, no podemos olvidar o no ir a las raíces de la historia de esta iglesia. Esta iglesia se levanta en un contexto político religioso unido que tuvo que enfrentar la persecución. No fue fácil que la iglesia en los años 40 o 50 se levantara. Mi madre, que vivió esa etapa, me cuenta que alguna vez el presidente de la República ordenó sellar la puerta del templo principal de la ciudad de Bucaramanga. Y el hermano Cancelado vino y rompió el sello. La turba, dirigida por líderes religiosos y también por la policía, tomaron al hermano, lo azotaron y le hicieron tragar el sello que había sido roto. Se gritaba y se tiraba piedra. Varias veces quisieron explotar el templo. En medio de ese fragor de violencia, se levantó la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Colombia, y qué grato es saber que la Iglesia Central de Medellín fue parte de esa historia, de ese origen, que nos indica cuán valiosos fueron esos ministros y pastores que lo dedicaron todo para levantar esta iglesia. Si esto fuera lo único que yo digo, debería inspirarnos a trabajar como nunca para terminar la tarea que ellos iniciaron. Amén, para concluirla. Pero déjenme hacer un acto especial en esta hora. Voy a ver si me ayudan para que la hermana Luceli de Tapia venga acá. Voy a pedir, bueno, de nuevo la hermana Ofelia se quedó, le tocó otra vez venir. ¿La hermana Flor ya se fue? No, está aquí también, tenga la bondad de venir. Conocen mis hermanos, que conocen más de esta iglesia, si hay algún otro hermano de muchos años que está aquí en la congregación ahora y que deberíamos llamar para que venga al frente. Mientras la hermana Luceli viene, yo era estudiante aquí. La hermana Luceli, las generaciones que la conocieron saben que ella era una líder de jóvenes. Ella arrancaba con sus jóvenes para recorrer el país. Yo recorrí con ella, hasta fuimos al Huila
Ana Luceli, fuimos hasta allá con un programa de jóvenes. Estuvimos visitando la parte histórica también del Huila, pero estuvimos en misión. Mujeres como estas y hombres como otros que no están aquí en esta mañana, fueron hombres y mujeres que lo han dedicado todo al servicio de Dios. Y yo quiero, en memoria de los que ya se fueron y en reconocimiento de los que están aquí, pedirle a mi iglesia que si ustedes en su corazón sienten el gozo y la alegría de saber que son pioneras, pilares, levanten su brazo como un saludo y un amén fuerte de gloria a Dios por lo que ellas hicieron. Hermana Ofelia, ahí encontré el registro de su bautismo, 1955. Una rápida semblanza de ese 1955 que le impresione de la iglesia. Que nos tocó en la iglesia aquí en San Félix con Bomboná. La iglesia era, pues sí, siempre había gentecita, pero no como ahora. Y me bautizó, podrían haber en ese momento que me bautizó yo, por ahí unas 150 personas. 150 personas. Y fue el pastor Gilberto Bustamante el que me bautizó. El pastor cantante, un hombre de Dios también. Y hermana Lucey, ¿qué recuerda de esta historia? Dios te bendiga. ¿Quién lo bautizó? A mí me bautizó el pastor Bustamante. También. No existía, no había un pastor fijo acá y entonces invitaban a los pastores de la Unión y de la universidad para que vinieran a bautizar. ¿Algo que recuerde de esa época que le venga ahora a la memoria? Bueno, el que me evangelizó fue el pastor Bobby Roberts. Bobby L. Roberts. Los americanos, gente. Eso lo apedrearon también. Ahí lo apedrearon, me dice la hermana Ofelia. Sí, en Santa Cruz. Muy duro. En Santa Cruz iba a visitar a los miembros allá y ahí lo cogieron a piedra también. Bueno. Entonces estuvo un detenido, entonces yo llamé a mi esposo, él tenía ciertas influencias en la alcaldía y fueron y lo sacaron a medianoche de allá de la inspección donde está. ¿Y qué se siente cuando uno es miembro de una iglesia perseguida, que le toman su líder, que se lo llevan? Bueno, pastor, yo soy muy diferente, mejor dicho, mi pensamiento cuando entré a la iglesia, hay un versículo de la Biblia que a mí me atrajo mucho, que dice, bienaventurados cuando os vituperan y persiguen. Entonces yo no me sentía vituperada ni perseguida y yo quería que me vituperaran y me persiguieran para ser bienaventurada. Entonces yo buscaba los lugares donde me podían vituperar y yo fui a Santa Cruz a ver por qué habían perseguido, qué le había pasado al pastor. Pero nadie me miró ni se dio cuenta que yo estaba por allá. Así que no me vituperaron ni me persiguieron. Pero sí sentí en mi hogar, sentí persecución, una persecución tremenda con las vecinas y bueno, para la honra y gloria de Dios, yo me sentí vituperada y me sentí bien. Gracias, hermana. En cuanto a vituperadas, también nosotros vivíamos allí en San Félix, aquí en el San Félix, no, allí en Equitao, y cuando veníamos para la iglesia nos decían, protestantes, viva la Virgen, y nos tiraban aguacates, porque no habían piedra en aguacates. Bueno, usted hacía ensalada de pronto. Hermana Flor, ¿recuerda algo sencillo, cortico? No, yo recuerdo de la iglesia adventista cuando empezó a funcionar, fue en San Félix con Bomboná. Oiga, mi querido pastor, cuando estaba en San Félix con Bomboná, una iglesia pequeñita pero acogedora. Pero muy linda. Sí, muy linda, muy sí. Bien. Y no lo conocí, pero recuerdo mucho por referencia a Manuel Vélez. Sí, que también fue... Él también fue vituperado y perseguido. También los que sufrieron, ¿no? Sí. Y nos acompaña aquí una hermana de la hermana Ofelia, ya se va a presentar y nos va a comentar cuándo llegó a la iglesia. Bueno, yo soy Virginia Ramírez, hermana desde chiquita de Ofelia. No me digas. Sí, descubrimos el agua tibia en Totuma. Bueno, la misma experiencia de ella, que vivíamos en Niquitao, la iglesia era la iglesia de San Félix como mona y nos tiraban. Un día nos fuimos vestidas de blanco porque nosotros hemos sido muy pinchadas. Y nos fuimos de blanco y nos agarramos a aguacatazos. Y nos gritaban, viva la Virgen, protestantes, viva la Virgen. Nos han pasado por muchas cosas y siempre fuimos conocidas en Niquitao porque éramos las únicas adventistas jóvenes
jóvenes y bonitas, dice ella. Entonces nos perseguía, la gente nos perseguía, es que ahí van las protestantes, Nosotros de otra manera escuchábamos, pero seguíamos adelante. Gracias a Dios hemos seguido en la iglesia por tantos años. Dios nos ha tenido con salud, gracias al Eterno. Que Dios los bendiga. Amén. Ella es la hermana Virginia. Voy a pedirle a la hermana Ofelia que coloque este botón de nuestra asociación a su hermana, y voy a pedirle a la hermana Flor, que ya lo recibió, que lo entregue a la hermana y lo coloque a la hermana Lucedi. Por favor. Muy bien. Ese es el botón de nuestra asociación. Esta foto vale millones, así que voy a pedirle a mi esposa que para el Twitter se vaya esa foto ahora, pero ahora después. Ah, ya, correcto. ¿Se lo colocamos aquí, hermana? Bueno, bastante. Como usted prefiere. Yo me pongo orando, lo que pasa es que ya no ve. Es que yo también soy, es que un ciego conduciendo a un ciego, nos vamos al mismo hueco. Ya. Bueno. Hermana Ofelia, coloquemos. Bien, vamos aquí. Ya, ahora, después. Dios les conserve mucho. Dios les conserve mucho. Estas mujeres inspiran las nuevas generaciones, y a mí como joven me inspiró la hermana Lucedi con todo su programa y trabajo por los jóvenes. Ustedes buenas líderes. Vamos a la fotico aquí, una fotico aquí. Hermano Alejandro, esto no se da todas las veces. No, esa. Ya la tomaron. Listo. Quedó para dentro de 10 años. Gracias. Muy bien. Vamos a tener una reflexión muy corta. Yo creo que aquí lo más importante, después de Dios, su palabra, es hacer un reconocimiento a gente que ha trabajado y que sigue en nuestra iglesia para gloria de Dios. Amén. Amén. Se me ocurre hacer una pregunta, Xiomarita, ¿qué generación es usted de adventistas en su familia? ¿Cuarta, quinta? A la cuarta también. ¿No le gana a mi esposa todavía? Cuarta. Muy bien, oremos. Gracias Dios y Padre por permitirnos tomar tiempo para agradecerte por esos hombres y mujeres que lo dieron todo y lo han dado todo para que tu iglesia llegue a ser lo que es por tu gracia y por tu amor. A ellas las dejamos en tus manos, Señor, y también a tantos hermanos que aún viven y que han formado parte de las páginas de esta historia de 90 años. Ahora abrimos tu palabra y queremos pedirte que tú nos guíes para poder entender tu voluntad, vivirla y también compartir el testimonio del poder del Evangelio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme por favor a ir al libro primero de Samuel. Del libro primero de Samuel vamos a leer los primeros versículos y luego haremos unos comentarios de los mismos. Compartimos la Biblia con los amigos que estén a su lado. Les ayudamos a buscar si ellos tienen su Biblia. Dice el capítulo 7 del primer libro de Samuel: vinieron los de Kiriat Jearim, se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, y sacrificaron a Eleazar su hijo para que santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. La historia que hay detrás de estos acontecimientos que narra el primer versículo es una historia de momentos difíciles para el pueblo de Dios. Siempre que estemos en esta tierra pasaremos por dificultades. Un hijo de Dios también sufre la pérdida de sus seres amados, pérdidas financieras, situaciones de hogares que no son tan fáciles mientras pisemos este territorio donde el pecado ha imperado
tenemos dificultades. El pueblo de Dios había tenido una dificultad muy grande, quizás de los peores momentos que haya vivido el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El arca era el mueble más sagrado y más importante que se tenía. Ustedes saben, estaba en el lugar santísimo, donde únicamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y no sin pecado. Era transportada con todo cuidado. Y cuando alguien pensó que el arca se iba a caer y decidió sostenerla, cuando él tocó el arca, el que cayó muerto fue él. Pero un día, nuestros hermanos de Israel decidieron sacar el arca a la batalla, porque creían que era como una seguridad de victoria, así ellos no estuvieran identificados con el Dios del arca. Y por haber actuado de esa manera presuntuosa, pensando que era el arca la que les daba la victoria, perdieron el arca que estuvo en territorio de los peores enemigos de ellos, los filisteos. Para este momento el arca ya ha regresado. Y entonces Samuel es el juez de Israel. Leemos ahora el verso número 2. Desde el día en que llegó el arca, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Ahora suspiraban por él. Entonces habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis a Jehová y quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servirle a él, solo a él, él os librará de las manos de los filisteos. Entonces lo primero que le dice Samuel al pueblo es: por favor, quiten los dioses ajenos, deben eliminarlos. Ahora ustedes tienen que volver a entregarle todo el corazón al Señor. Y si ustedes le entregan el corazón, si ustedes le sirven, no van a tener más problemas con los filisteos. Eso que pidió Samuel al pueblo, lo sigue pidiendo hoy si queremos tener las bendiciones de lo alto. Samuel los lleva a otro punto. Versículo número 4. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. No un corazón dividido, solo un corazón para el Señor. Luego dijo Samuel: reuní a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Era como darles la bendición final. ¿Están dispuestos a hacer lo que el Señor les pide? Yo quiero ahora colocarlos en manos del Todopoderoso. Sigue diciendo el texto: y se reunieron pues en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, ayunaron aquel día allí y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Hermanos, recuerden algo siempre: cuando Dios busca a su iglesia y la iglesia busca al Señor, el enemigo nunca va a estar contento. Dice el Conflicto de los Siglos que cuando el espíritu misionero de los pioneros del Pentecostés se posesione de esta iglesia, se levantará la persecución. Aquí está un pueblo que está buscando a Dios, le vamos a servir de corazón, hemos pecado, lo reconocemos. Los filisteos decidieron atacar, pero miren lo que ocurrió. Entonces dijeron los hijos de Israel que sentían temor a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Tomó pues Samuel un cordero de leche y lo sacrificó en el holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. Siempre que el pueblo esté con Dios en el altar, entregado plenamente, no hay enemigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá contra el pueblo de Dios. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, noten lo que hace Dios. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. La batalla fue del Señor y la victoria fue del Señor. Alabado sea su nombre. Nada hubo que ellos tuviesen que hacer. Los truenos, estruendo terrible, logró la derrota.
Y los hijos de Israel salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos, viendo cómo Dios los había ahuyentado, y los hirieron hasta abajo de Ben-car. Y aquí viene el texto central de nuestra reflexión. Tomó luego Samuel una piedra. No es la primera vez que los hijos de Dios toman una piedra o piedras para levantar un monumento. Cuando el cruce del Jordán, Dios pidió 12 piedras para que las generaciones futuras no olvidaran jamás que habían llegado a poseer la tierra por la bondad y el poder de Dios. Tomó Samuel una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ayudó ¿quién? Jehová. Piedra de ayuda significa Ebenezer. Hermanos, hoy es un día para colocar también una piedra y decir: la Iglesia Adventista Central de Medellín levanta un monumento para decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y el Dios que nos ha ayudado hasta aquí nos seguirá ayudando hasta el fin. Y finalmente ya no habrá que levantar más monumentos ni piedras. Finalmente estaremos en el reino que Dios ha preparado para un pueblo que le ama y que le espera. Yo quisiera decirle a mi iglesia en esta mañana de comienzo de celebración, lo que Dios pide a su iglesia en este momento de gratitud y de consagración es que nosotros también quitemos si hay baales de nuestra vida. Que nosotros también ayunemos, confesemos nuestros pecados. Que nosotros también podamos reconocer que hemos pecado, pero que el Señor abre sus brazos para darnos el perdón. Que el Señor dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y nosotros, los ministros, como Samuel, rogaremos para que Dios bendiga a su pueblo y lo guarde. ¿Qué significa hasta aquí nos ha ayudado Jehová después de 90 años? Nos ha ayudado para que hoy podamos decir: gracias, Señor, por los 90 años de existencia de la Iglesia Central de Medellín. Amén. Gracias, Señor, por los cientos y miles de miembros que han podido llegar a conocer el Evangelio. Gracias, Señor, por los ministros del Evangelio que han venido para construir esta iglesia, para llevar a la iglesia al encuentro con el Señor, para traer las almas a los pies de Jesús. Gracias, Señor, porque a partir de esta iglesia han nacido otras iglesias. Estudiaba aquí en Medellín cuando hubo una época floreciente para Medellín. Yo llegué en un momento, hermano Inestrosa, en que las iglesias eran el Bosque Central y la universidad. Pero llegué para estar en el momento cuando de pronto de aquí comenzaron los misioneros a levantar nuevas iglesias para gloria de Dios. Los hermanos más antiguos recuerdan un trío de hermanos, Leopoldo Ortiz, el hermano Cadena, y no recuerdo el otro personaje, que se fueron a levantar y plantar iglesias. Zamora, la iglesia Sarón, es fruto de esta iglesia con sus misioneros. De aquí el pastor Villegas, siendo yo obrero bíblico de él, me envió para que estuviera en Kennedy y viviera una experiencia muy interesante. La hermana Vilma de Hurtado, no sé si alguno la recuerda, ella aún vive por San Jerónimo, allá levantó una mano. Fue la que recibió Claudia y Marino el Evangelio por primera vez. Y entonces, después de que la hermana despedía a sus misioneros, el esposo de ella venía para armar parranda y ya borracho, tratar duramente a la hermana Vilma. Pero allí habría de nacer una nueva congregación. Tuve el privilegio de tener mi primera campaña en la que hoy es la iglesia de Kennedy en su nacimiento, fruto del trabajo misionero de la Iglesia Central de Medellín. No fui pastor de esta iglesia, pero estuve muy cerca como obrero bíblico en el tiempo del pastor Cruz y del pastor Villegas. De aquí nació el milagro. De aquí nacieron varias iglesias que hoy tienen y que son florecientes, y algunas sede de distrito. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios por ello.
Gracias al Señor por nuestra niñez y juventud, que con los líderes que han tenido, sus consejeros, sus guías mayores, hoy son hijos fieles del Señor y algunos quizás profesionales que trabajan para el Señor. Gracias al Señor por una iglesia en la cual nuestros hermanos han servido en muchos aspectos, han contribuido al avance de la obra. Hoy podemos exclamar con todo gozo y alegría: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y ahora, el mirar al pasado nos permite tener la seguridad de que en el futuro no hay por qué temer. El Dios que ha guiado a su iglesia hasta el presente seguirá guiando a su iglesia hasta la eternidad. Quizás de los sermones que yo más recuerdo es el sermón de un pastor, no recuerdo el nombre de él, pero él hizo una historia admirable de la iglesia a través de todos los tiempos, pero con un pensamiento inspirado de Elena G. de White, que fue el mensaje último para la iglesia mundial antes de morir en 1915. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos las providencias y cómo Dios nos ha guiado al presente. El Dios nuestro nos guiará hasta el final. Seguridad, mucha seguridad. Desde el punto que dice el Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ¿qué? En medio de ellos. Desde el mensaje que nos llega para decirnos que en la batalla cristiana no debemos tener temor, no tengas temor, yo estoy contigo y te guardaré. Nos consuela el Señor diciéndonos: aunque pasare por las aguas, yo estaré contigo, o si por el fuego, no te quemarás. Y las palabras que dijera Dios a Moisés la dice a la iglesia en sus 90 años: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Iglesia, podemos hoy decir: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová es mi fortaleza, el escudo, en Él confío, en Él confía mi corazón y fui ayudado. El Eterno es nuestro refugio, mi libertador eres tú, oh Señor. Levantemos esta semana monumentos como lo hizo Samuel, para decir: gracias, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Este recordativo, hermanos, este recuerdo que hoy tenemos de 90 años debe llevarnos a mantener en nuestra vida monumentos que glorifiquen al Señor. Que podamos sentir la seguridad de que el Dios que ha permitido una iglesia 90 años es el Dios que está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos sido hechos por el Señor nuevas criaturas. Y si alguno está en Cristo, amigos, nueva criatura es. Hoy podemos decir: para mí el vivir es Cristo. Y Jesús nos dice: por favor, permanezcan en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cristo en el corazón nos hace más que vencedores. Cristo en nuestro corazón nos da sentido verdadero a la misión, nos permite avanzar hacia adelante y hacia arriba. Cristo en nosotros es lo más grande, Él es la esperanza de gloria. Y Pablo dice: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Al concluir, hermanos, las promesas de Dios a un pueblo que levantó un monumento y la manifestación de Él librándolo de los filisteos nos transmite al presente la seguridad de que nosotros seremos guardados también por Él hoy y siempre. Él es el que tiene el universo en sus manos. Es el Dios que tiene todo el control. Y yo invito a mi iglesia en esta mañana a decirle al Señor: Señor, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Amén. Un cristiano con una vida semejante a la de Cristo es el argumento más poderoso en favor del cristianismo. Al consagrarnos a Dios debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separa de Él. Así que el Señor nos espera, nos recibe y nos va a dar todo lo que anhelamos. Y al terminar, ahora sí mi tema, mi hija debe estar diciendo: papá, usted dice que termina y no termina. Yo voy a usar las palabras de Moisés cuando estaba por despedirse del pueblo. Sobre las alturas dijo lo siguiente:
que hoy lo aplico a mi iglesia central. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvado por Jehová. Él es tu escudo protector, es la espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú pisotearás sus lugares altos. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová. Vamos a colocarnos de pie y nuestros directores de canto, vamos a pedirles que nos dirijan. Cambio el himno que les había dado, sí, para el principio, ahora al final. Cantemos Engrandecido sea Dios, como una expresión de gratitud de corazón por los 90 años que Dios le ha dado a esta su iglesia. Hemos de dar gloria a ese hermoso Dios, ¿verdad? Engrandecido sea Dios. Ya viene Cisney y mi hermano Hernán. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, dad gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Ustedes solos. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, dad gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Solo las damas. Caballeros, Escucha nuestra petición y vamos todos. salva, salva, salva al pecador. Mano Inestrosa, no es mi don el canto, pero me ha permitido sentir el gozo de una iglesia agradecida con el Señor. Mis amigos, ustedes son parte de esta fiesta. Gracias por haber venido a acompañarnos. Pero quiero hacerles una pregunta. Cuando esta historia de este mundo termine y cuando la iglesia de Dios entre victoriosa al reino de los cielos, ¿alguno de ustedes quisiera hallarse en el grupo de redimidos que abrazarán a Jesús y estarán con Él? Amén. Amén, gloria a Dios. Esta iglesia es una iglesia acogedora. Esta iglesia siempre abrirá sus brazos para tenerlos con nosotros. Pero esta iglesia, ¿saben cómo sería más feliz, amigos? Es más, hay alguien que sería muy feliz y es Jesús. El día que ustedes le digan al Señor, Señor, quiero ser parte de tu iglesia también. ¿Hay alguno de los amigos que está orando para que Dios le permita ese día de gozo en que pueda decir, yo soy parte de esta iglesia?
Me he entregado al Señor, amén. Qué lindo, hay varias manos, alabado sea el Señor. Vamos a orar. Querido y amante Padre Celestial, no hay palabras para describir, Señor, el gozo, la alegría, la gratitud que hay en nuestro corazón por la manera tan maravillosa, extraordinaria como tú has guiado a tu iglesia central de Medellín. Atrás quedan muchas páginas de oro que se han escrito con hombres y mujeres que lo han dado todo para hacer avanzar tu iglesia. Ellos sembraron y hoy tu iglesia en el presente es el fruto de esa siembra. Y Señor, permítenos el día en que podamos hallar a esos pioneros como el pastor Trumer, como el pastor Rojas y Rojas, como esa gran cantidad de hermanos que han quedado en el registro de nuestros libros y poder abrazarlos en el reino de los cielos. Poder contarles que valió la pena el sacrificio en medio de la persecución para llevar el evangelio, las buenas nuevas. Permite, Señor, que al mirar atrás nosotros podamos recibir de tu parte también, Señor, ese espíritu de poder que nos permitirá también concluir la tarea para gloria de tu nombre. Gracias por nuestros amigos, para los cuales yo quiero pedir tu bendición de manera muy especial. Algunos de ellos han levantado su mano para decir que anhelan ese encuentro contigo, pero que también anhelan pronto formar parte del pueblo que proclamará el último llamamiento a este mundo, que llevará las buenas nuevas de salvación, que compartirá esperanza. Señor, nos vamos con la seguridad de tu compañía y pedimos que bendigas a tu iglesia aquí y en todo lugar, y pedimos la bendición del Todopoderoso, y queremos, Señor, que tú bendigas a cada hijo tuyo aquí presente y le guardes. Los encomendamos en las manos de aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de Dios. Pedimos tu bendición en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saluda a tu hermano y dile: me alegra que estés aquí en los 90 años de mi iglesia.